Muy buenas, chavales, empiezo a grabar vídeos de sintaxis, ¿vale? Para tenerlo como material de repaso para todo el curso, ¿de acuerdo? Lo seguiré explicando en clase, pero se va a quedar en el canal. Ahora mismo, para los de segundo de bachillerato, que es con quien estoy viendo sintaxis, y más adelante en la segunda evaluación o final de la primera, si nos da tiempo, con primero de bachillerato, ¿vale? Y el primer vídeo que voy a ir grabando hoy va a ser el de sujeto e impersonalidad. Os recuerdo, lo acabamos de ver en clase estos últimos días, os recuerdo que tenemos tres tipos de sujeto, ¿vale? Tipos de sujeto. Hay siempre un sujeto gramatical que existe independientemente de que la oración sintácticamente sea impersonal, ¿vale? Porque va asociado al verbo, porque un verbo, una forma verbal conjugada, siempre tiene una persona y un número, ¿vale? Tiene más datos. El ejemplo que os pongo en los apuntes es ayer llovió. Llovió gramaticalmente es una forma de tercera persona del singular. Pero este tipo de sujeto gramatical es un sujeto, como dice el propio nombre, gramatical, no es un sujeto sintáctico. Es decir, en sintaxis yo no puedo analizar una oración impersonal como esta de verbo de fenómeno meteorológico y decir que como tiene el verbo en tercera del singular, el sujeto va a ser él, ella o ello. No, sencillamente esto no es un sujeto sintáctico, ¿vale? Un sujeto sintáctico. El sujeto sintáctico sí que tiene estas dos variantes. El sujeto léxico o explícito sale en la oración, este es el sujeto de toda la vida, el que yo puedo encontrar en la oración porque está, porque sale, y es en las activas, es lo que marcamos como sujeto, y en las oraciones pasivas lo que denominamos sujeto paciente, ¿vale? El subpac. Y por último tenemos nuestro amigo el sujeto omitido o elíptico, el sujeto elíptico u omitido, que es el que analizamos como SO, ¿vale? SO. ¿Cuándo tengo un sujeto omitido? Cuando no aparece el sujeto en la oración en forma de palabras, ¿vale? No aparece explícito, no aparece físicamente en la oración, pero lo puedo recuperar, ¿vale? Es un sujeto recuperable con pronombres personales denominativo, ¿vale? Es decir, los únicos que pueden ser sujeto. Yo, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y usted, ustedes. Estos son los únicos sujetos, los únicos pronombres, perdón, que pueden hacer la función de sujeto. Y es como yo marco el sujeto omitido. Si yo digo, ayer vi a Pepe, punto y seguido, tenía mala cara, en esta yuxtaposición que tengo de dos oraciones simples, sé que el sujeto omitido de la primera va a ser yo, porque me concuerda con el verbo. Es decir, aquí tengo un grupo verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido yo. Y lo pongo el sujeto omitido con un pronombre, ¿vale? Bueno, ayer, en este predicado, el verbo núcleo del predicado, a Pepe, grupo preposicional, complemento directo, y ayer, grupo adverbial, circunstancial de tiempo, ¿vale? Pero aquí, aunque yo sé que este tenía, ¿vale? Grupo verbal, predicado verbal, aunque yo sé que este tenía se refiere a Pepe, no pongo sujeto omitido Pepe, pongo sujeto omitido él, porque son estos pronombres los que yo utilizo para señalar el sujeto omitido, ¿vale? No el referente que tenga en cada texto comunicativo, en cada grupo de oraciones, en cada oración, en cada texto, sino un pronombre personal, ¿vale? Con el verbo núcleo del predicado y un grupo nominal complemento directo, ¿vale? Si os fijáis,
ya estamos sacando concordancias aquí, porque este el, tercera del singular, concuerda con tenía, y este vi, primera del singular, concuerda con un yo. Y así es como encuentro yo el sujeto en una oración. Recordad la definición tradicional, ¿vale? Las definiciones de sujeto. La tradicional. Lo que sale al preguntar quién o qué al verbo. Esto es una mierda. No me vale, ¿vale? Para empezar, yo no puedo utilizar dos tipos de preguntas distintas para encontrar un sujeto, una sola función. Pero es que además estas preguntas también me pueden responder, dependiendo de la oración, me pueden responder un complemento directo, un atributo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pedro es médico. ¿Qué es Pedro? Médico, y me sale un atributo. Ayer comí garbanzos. ¿Qué comí ayer? Garbanzos, y me sale un complemento directo. Es decir, si un criterio no es estable, no lo puedo utilizar. El segundo criterio, la parte de la oración, la segunda definición tradicional, la parte de la oración que hace la acción, tampoco nos vale. Es otra mierda de criterio, pinchar un palo. ¿Por qué? Porque esta definición tradicional e incompleta, esto deja fuera las oraciones pasivas. ¿Qué pasa con estas oraciones pasivas? Porque ahí en la pasiva el sujeto no hace la acción, el sujeto la recibe. Y me deja también, no explica bien el concepto de impersonalidad, ¿vale? No explica bien el concepto de impersonalidad. Así que estas definiciones no nos valen. Esta sí. Esta es la buena. La parte de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. Fijaos en los ejemplos que he puesto ahí. Mi padre me ha castigado. Yo sé que mi padre es el sujeto porque aquí tengo singular, padre, y ha castigado el verbo en singular. Si yo el sujeto lo pasara a plural y dijera mis padres, ese cambio de número del sujeto me obliga a cambiar de número también el verbo para mantener la concordancia plural, plural, ¿vale? Singular, singular aquí y plural, plural en el otro ejemplo. César fue traicionado por Pompeyo, otro ejemplo. César fue traicionado por Pompeyo. Pues si yo dijera César y Marco Antonio fueron traicionados. Plural, plural, singular, singular, ¿vale? Es decir, tengo concordancia. Tengo aquí un sujeto paciente y aquí un sujeto paciente. Y aquí tengo un sujeto normal y corriente y un sujeto normal y corriente. Si digo me gusta el helado, yo no puedo decir me sujeto, porque me es un pronombre que jamás puede ser sujeto. Yo no puedo decir un sujeto omitido a mí, porque el sujeto, como ya sabéis y vamos a ver al final de este vídeo, no admite preposición. Si pongo el helado en plural y digo los helados, ese cambio de número en lo que yo creo que puede ser el sujeto me fuerza a cambiar el número del verbo para mantener la concordancia. Así que los helados, aquí es el sujeto, y el helado, aquí es el sujeto. ¿Para qué es útil la concordancia? Para identificar bien las oraciones impersonales del verbo haber, por ejemplo, y diferenciarlas de las pasivas reflejas. Fijaos, en una oración impersonal del verbo haber, hay un gato en el salón. Va a ser todo predicado verbal, oración impersonal, porque no puedo decir ein o an, dos gatos,
simplemente sigo diciendo hay 2 gatos, es decir, un gato. Lo he pasado a plural y ese cambio no me ha provocado un cambio del verbo, así que no va a ser jamás el sujeto. Lo que es esto, un gato o 2 gatos, es el complemento directo. Si yo digo se dice un rumor, ¿vale? Se dice un rumor. En las pasivas reflejas que tienen sujeto, la mejor forma de identificar el sujeto es jugar con la concordancia. Se dice una cosa. Si yo dijera 2 rumores, se dicen en plural. Así que tengo un sujeto en las pasivas reflejas, ¿vale? ¿Qué tipos de impersonalidad tenemos en español? Porque hemos visto todos los casos que hemos visto hasta ahora, excepto esos ejemplos de impersonales con haber, de hay un gato o 2 gatos, eran oraciones personales, es decir, tienen un sujeto, sea omitido o sea un sujeto léxico expreso en la oración. La impersonalidad se define, la impersonalidad la tenemos cuando no hay sujeto ni es recuperable, ni lo puedo recuperar como hago mediante un pronombre personal con el sujeto omitido. Y tengo en primer lugar las de fenómeno meteorológico, ¿vale? Llover, nevar, amanecer, tronar. No puedo utilizarlas nada más que en tercera persona del singular y son siempre impersonales excepto cuando uso estos verbos de forma figurada, en sentido metafórico. Si yo digo, le llovieron las críticas, fijaos que ya tengo el verbo en tercera del plural, así que no va a ser un uso impersonal, sino que las críticas llovieron, le llovió una crítica, le llovieron 2 críticas, el sujeto. Uso este tipo de oraciones, este tipo de sentido, cuando quiero representar que lo criticaron tanto que parecía que caía lluvia sobre él, ¿vale? Pero fijaos, los verbos de fenómeno meteorológico, ayer llovió, amanece temprano, etcétera, etcétera, siempre están en tercera persona del singular. Un segundo grupo de oraciones impersonales con los verbos haber, las impersonales de haber, hacer, ser, estar, sobrar, bastar, etcétera, etcétera, que también se construyen en tercera persona del singular, ¿vale? Las oraciones del verbo haber, ya hemos visto antes algún ejemplo, siempre se tienen que construir independientemente del tiempo. Yo no digo ayer hubieron, sino ayer hubo 3 accidentes, ¿vale? Porque se mantiene el verbo siempre en tercera persona del singular. Si digo es tarde, ¿vale? O hace mucho frío en la cueva, es tarde, está nublado hoy, sobra o basta con la intención, etcétera, etcétera. Si están en singular, van a ser impersonales. Si digo sobran las excusas, en cambio, un ejemplo que tenéis ahí en los apuntes, al pasar a un plural ya voy a tener un sujeto, ¿vale? Tengo el tercer grupo, que son las impersonales con se. Y aquí el se es MI, marca de impersonalidad. Tengo un verbo transitivo o intransitivo. Fijaos en esos 2 ejemplos. Se recibirá a los invitados en la escalinata sur. Esto equivale a decir se les recibirá o se los recibirá más bien en la escalera sur. Pero no identifico quién está haciendo la acción de recibir en ningún momento. En ese sentido, es una oración impersonal que tendré que analizar como grupo verbal, predicado verbal, oración impersonal, el verbo como núcleo del predicado y el se como marca de impersonalidad. Si digo se trabaja mucho en esta oficina, las oraciones estas con se,
Se trabaja mucho aquí por hacerlo más corto, se vive bien en San Javier, etcétera, etcétera. Tampoco voy a tener un sujeto, va a ser otra oración impersonal, porque no identifico tampoco a quién trabaja. Tengo un predicado verbal, oración impersonal, con trabaja como núcleo del predicado y el se como marca de impersonalidad. En ambos casos, se equivale a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, todos los que tengan que hacer esa tarea. Recibirá a los invitados en la escalera, todo el mundo trabaja mucho aquí, ¿vale? Es decir, las impersonales con se, el se impersonal, se puede traducir a todo el mundo. Por eso es fácil, más de lo que os parece en principio, distinguirlo de las pasivas reflejas, porque si yo digo se vende piso, esto nunca es impersonal, porque si fueran pisos tendría que decir se venden pisos, ¿vale? Así que las pasivas reflejas tienen sujeto y el se hace de marca MPR, marca de pasiva refleja. Y hay por último un último grupo de impersonales, que son las impersonales eventuales, que están en plural, ¿vale? En tercera persona, pero ya del plural. Fijaos, las impersonales del verbo de fenómeno meteorológico, tercera del singular, las de los verbos haber especialmente y hacer, ser, etc., tercera del singular. Las del se, recibirá, se trabaja, tercera persona del singular. Pero en plural tenemos oraciones que nos piden un sujeto, generalmente un sujeto omitido, son las oraciones de llaman a la puerta. Mañana operan a mi padre. Dicen mentiras sobre mí. ¿Vale? Y yo no le pongo aquí un sujeto omitido ellos, lo marco todo como predicado verbal. Y aquí es el único tipo de impersonal que tengo que especificar para decir que es una oración impersonal eventual, es decir, solo en la eventualidad de este uso, solo en este contexto y en este uso determinado. No pongo un ellos, porque yo hasta que no abro la puerta no sé quién está, no sé si es una o 15 personas. Mañana operan a mi padre, pero no estoy indicando si lo opera solo una persona o un equipo quirúrgico completo. Dicen mentiras sobre mí, no es un ellos, ¿vale? Sino que en general la gente las dice, esas mentiras. En estos casos, oraciones impersonales eventuales que son en tercera persona del plural. Ya veíamos, en cuanto al resto de propiedades del sujeto, que el sujeto lo encuentro con concordancia con el verbo. Primera característica fundamental, que es la que me permite definirlo. Tiene posición libre. Puede estar al principio, al final o en medio de la oración. Si yo digo, el ejemplo que tenéis en los apuntes, lloraba mi hermano desconsolado, pues yo marco aquí un grupo nominal sujeto que tiene un núcleo y este determinante posesivo, y el predicado pues lo hago en 2 rayas. Grupo verbal, predicado verbal. Grupo verbal, predicado verbal. El verbo siempre. Núcleo del predicado y desconsolado, que es un adjetivo. Complemento predicativo, ya llegaremos a vuestro enemigo, que solo tiene el núcleo. Tiene posición libre el sujeto, como si fuera la reina en el tablero del ajedrez. Estamos mal acostumbrados a sujeto predicado, tener el sujeto al principio, pero eso es la estructura normal, no la correcta ni la única, sino la más frecuente. La posición del sujeto es independiente, ¿vale? No tiene nada que ver con la corrección de la oración. ¿Qué puede ser sujeto? ¿Qué estructura puede tener? ¿Qué formas puede tener? ¿Vale? Acordaos del señor Potato. Me da lo mismo que el sombrero sea un sombrero hongo que un sombrero sea de copa, que es la forma que tenga. Su función no varía en el señor Potato. Su función es tapar la cabeza, ¿vale? Pues del mismo modo, la función de sujeto puede estar desempeñada por distintas formas y puede ser un grupo nominal,
Un grupo nominal que puede ser con un núcleo sustantivo. Pepe está cansado. Puede ser con un pronombre personal. Él no ha dicho eso. Puede ser con cualquier otro tipo de pronombre. Algunos llegaron tarde. Y puede ser un grupo nominal largo, complejo, con núcleo y complementos, ¿vale? El novio de mi vecina tiene una moto, ¿vale? Tiene una moto. Y aquí tendría el novio de mi vecina como grupo nominal sujeto con novio como núcleo y un complemento del nombre, ¿vale? Ya llegaremos a esa función. Puede ser elementos sustantivados. Es decir, un adjetivo que yo he sustantivado con un artículo. El rojo es mi favorito. Pues aquí tengo un grupo nominal sujeto. Una palabra que yo ponga entre comillas, pero tiene, y es una preposición, tiene 4 letras. Pero como esto con las comillas equivale a decir la palabra pero, grupo nominal sujeto. O un infinitivo que no lleve sus propios complementos, porque el infinitivo es en parte sustantivo y en parte verbo. Pues si yo digo beber es sano, aquí no pongo oración, sino que pongo un grupo nominal sujeto. Mientras que si pongo beber agua es sano, aquí se tendría que poner oración subordinada sustantiva en función de sujeto con un predicado y un complemento directo, ¿vale? Ya veremos ese tipo de subordinación sustantiva. Pero cuando yo tenga un infinitivo con solo el infinitivo, sin ningún complemento propio, lo consideraremos un sustantivo. Tenéis también algún otro caso de elementos sustantivados, los títulos, refranes, máximas. Se consideran todo como un sustantivo, aunque tengan varias palabras, ¿vale? Una oración subordinada sustantiva, por supuesto que puede ser el sujeto, como esta que he puesto antes de beber agua es sano. Y o el ejemplo este de me preocupa que te portes así. Yo puedo decir, eso me preocupa. Una cosa me preocupa, 2 cosas me preocupan. Pues por la concordancia sé que esto es el sujeto que tiene forma de oración subordinada sustantiva. Lo que no es sujeto, predicado. El verbo, núcleo del predicado. El me preocupa a mí. Si dijera preocupa a tu madre le preocupa que te portes así, pues ¿qué diría? ¿La preocupa o le preocupa? Diría le preocupa, ¿vale? Grupo nominal, complemento indirecto. Y aquí en la subordinada esto hace de nexo un predicado, su propio predicado con un sujeto omitido tú, el te portes como núcleo, porque el verbo pronominal es portarse, y así un grupo adverbial circunstancial de modo. Pero ya llegaremos a todas estas funciones. Y, por supuesto, las antiguas subordinadas adjetivas sustantivadas, que ahora se llaman una oración de relativo sin antecedente expreso, pueden hacer de sujeto, ¿vale? La que se queje se va a la calle. Esta oración de relativo sin antecedente es la que hace aquí de sujeto. Última característica del sujeto, jamás empieza con preposición. ¿Vale? Decir, a mí me gusta el fútbol, no puedo ponerle el me, porque ese pronombre no puede ser sujeto, y a mí, porque mí no puede ser sujeto y porque no puede empezar con la preposición a. 2 excepciones, enunciados del estilo de entre Pepe y Juan hicieron la mudanza, que aquí entre ya no es preposición, sino que tiene un valor adverbial, y aquí tendré un grupo nominal sujeto, y hasta, cuando deja de ser preposición, cuando es hasta Pepe
pilló el chiste. Es decir, cuando hasta es incluso, ¿vale? Y aquí tendría hasta Pepe como sujeto. Bueno, pues este es el vídeo del sujeto e impersonalidad. Voy a cerrar la grabación y voy a empezar con el siguiente. Hasta ahora.